Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a orar. Padre, pedimos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy sea clara, que alumbres nuestro entendimiento, que no haya distracción, que nuestra mente esté alerta a escucharla, para que renueve nuestra manera de pensar, para vivir por fe y no por vista, Señor. Que sea clara, revelada, para aplicarla cada día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar a ver cuál es la voluntad de Dios en el hogar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre, el hogar, la familia? Y vamos a ver la voluntad de Dios para afirmarnos en ella. No vamos a mirar qué dice el hombre, porque recuerda que el hombre es generacional. Y hoy está diciendo unas cosas, en 50 años va a decir otras, hace 30 años decía unas, pero la voluntad de Dios es la misma. Nosotros necesitamos conocerla y afirmarnos en ella para contársela a nuestros hijos y orar para que Dios la muestre, se la revele. Si Dios no le revela la voluntad a nuestros hijos, al amigo, al vecino, imposible. Recuerda Pablo, no cesamos de orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad, aplicarla, saber cómo es. Entonces Dios creó y formó al hombre. Cuando Dios forma al hombre, dijo, no es bueno que esté solo. O sea que esa no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le formó a la mujer. Dios había creado al hombre y la mujer desde antes. Ya estaban, necesitaba formarlos. Entonces, cuando formó hombre y mujer, eso es lo bueno y lo perfecto. Eso no cambia, familia. Eso es de la creación así, eso es bueno, santo y perfecto. Esa es la manera. Que vaya cambiando y que el hombre llegue a conclusiones de la voluntad y que diga está mal la voluntad de Dios. No, esa es la voluntad, buena, agradable y perfecta. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, enfocarnos ahí, afirmarnos. Entonces, en esta voluntad que hizo, vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 6 y 9. Marcos capítulo 10, versículos 6 y 9. La relación de pareja es para, esa es la voluntad de, estamos hablando de la voluntad de Dios. Pero el hombre, ¿qué le sucede? Por muchas razones de los deseos engañosos, nublan el entendimiento y pasan cosas, suceden cosas. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí, familia? La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es la misma siempre, no cambia. Desde que inició hasta que finalice la creación, esa es. Que el hombre por acá muy inteligente diga, no, opinamos esto ahora. No nos vamos a dedicar a eso porque eso no es perfecto. Eso no es lo de Dios. Dios te llamó a que conozcas su voluntad, te afirmes en ella y camines en ella. Lo que piensa el hombre hoy, en 50 años va a pensar de otra manera. En 100 años va a pensar de otra manera. En 300 años va a pensar de otra manera. ¿Qué nos vamos a desgastar? Necesitamos es compartir la palabra. Orar para que las personas conozcan la voluntad de Dios, nuestra voluntad, estar sometida a la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios que dice que es la relación sea para siempre, entonces dicen, oh, al primer, por ejemplo, ahora, al primer dificultad, se acabó todo. La primer dificultad. En el matrimonio hay dificultades, en la relación de pareja hay dificultades. Pero la voluntad de Dios es cómo superar esas dificultades a la luz de la palabra. No dice que es que no va a suceder nada en la relación de pareja. Claro que sí.
y que los dos son llamados, claro que sí van a haber dificultades. Esposo y esposa llamados, ¿va a haber dificultades? Claro que sí. ¿Y por qué las hay? Por los deseos engañosos, por la carne. Entonces dice, el hombre va a dejar al padre y a su madre y serán uno. Entonces, para los jóvenes, los que aún no tienen relaciones, no se han ido, no pueden vivir en la casa. Dejar es emocional, económica, deben de salir. Deben de salir de la casa. No se pueden, entonces el papá y la mamá, no, pobrecitos, para que cojan fuerza y salgan adelante, sí, vengan a vivir aquí. Eso es lo que el hombre piensa que es bueno, pero la voluntad de Dios no es esa. La voluntad es que si nuestro hijo nos dice, oiga, llegó la que es, o la hija y se llegó el que es, ah, bueno, los felicitamos, le pedimos a Dios. A contar un testimonio. Una persona me dijo, Mauri, me voy a vivir bendecido. Váyase así sea un cuarto, no compre nada, compre solo la cama y la nevera, no más, ahorita más. Y vaya a vivir a un cuarto. No, eso trabajaban y estudiaban. Y ahorre para su apartamento. Y ahí ya con eso sí compra que la comedor, que la sala, que el televisor. Pero váyase de la aparte, usted no puede quedar ni en su casa de su papá y su mamá, ni en la de su esposa. No puede hacer eso. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo le fue? Me quedé en la casa de mi esposa. Ah, bueno, bendecido. 6 meses o un año, no me acuerdo. Tenía razón. Me tengo que ir de ahí. La voluntad de Dios, eso no es idea mía, no. Es la voluntad de Dios que está marcada desde que Dios formó al hombre. No cambia. Mira, eso no ha cambiado nunca en todas las tradiciones. Que cada tradición, cada familia piense de una manera, eso es la voluntad del hombre, la voluntad natural. Esa no es que se piensa humanamente, ay, es que va a sufrir. De pronto en la casa tiene muchas comodidades y de pronto al iniciar una relación, ay, va a sufrir, yo no quiero que mi hija sufra o que mi hijo quede aquí. No, si ya en una relación deben de salir, orar y salir. Y eso es de bendición. Claro, salió a un cuarto, como le dije, y más se demoró el tiempo. A Mauri compré apartamento, a Mauri, bendecido. La relación bien, y ahorita me llamó esta semana otro milagro. La voluntad de Dios, hacer lo que dice la palabra, no lo que uno cree. Es el fundamento. Estamos hablando del fundamento de la vida. No cambia. El hombre en la historia de la humanidad ha llegado a muchas conclusiones, le va a generar problemas. Entonces, versículo 5, versículo 8. Los dos serán una sola carne, serán, futuro. Así que no son ya más dos, sino uno. Esto es para los jóvenes todos, que quieren luego en el futuro tener su matrimonio. Entonces el hombre dice, cada uno maneja lo suyo. En el noviazgo debe de hablar esto. Muchachos, en el noviazgo deben de hablar eso. Usted encuéntrela, que cada uno, usted se va a vivir con la persona y que cada uno maneje su plata y que usted no sabe cuánto gano yo. Eso no va a ser de bendición, va a tener problemas en el hogar, dificultades. ¿Por qué? Porque es que esa no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué se destruyó el hogar en el camino? Pues porque no está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad generacional. No es que ahora se vive es así. Bueno, vivo así, a ver cómo le va. Enredado, emproblemado, angustiado, preocupado, triste, aburrido. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a que tu voluntad la sometas a la voluntad de Dios en amor.
en conocimiento. Así como el inicio que hablamos cuando la palabra cada día es más claro que no se obliga. Esta semana, testimonio hermoso, encontré a alguien y me dice, ay, yo estoy escuchando la prédica. ¿Y por qué? Es que él me compartió y me envía el link y yo estoy escuchando la prédica y todo. Y yo escuchaba y ese anhelo de esa persona. Y cuando me compartió esta persona, yo estaba en la crisis más grande y ahora con Dios yo sé que estoy bien, él me gusta y yo le escuchaba, Dios mío. El otro lo que le hizo fue compartirle, darle las prédicas, él entra, las escucha y usted viera cómo hablaba. Yo decía, Dios mío. Tenemos que contar la palabra y que menos cree, Dios revela, lo afirma. Mucha gente con necesidad de escuchar la palabra que la tiene Dios. Dios es el que hace. Entonces, en una relación de pareja, los jóvenes que están escuchando, los que estamos casados y aún usted está haciendo lo que usted quiere, lo que usted le parece, pues va a entrar en problemas. Familia, no vamos a vivir bien. Dios te llamó a vivir bien. Entonces dice, así que no son ya más dos, sino uno. Uno se casa y debe llegar a un punto en que sea uno. Pero antes de irse, los jóvenes y todo, uno como no conocía eso, pero de hablar, venga, tenemos que ir ajustando todo a llegar a ser uno. Y eso se hace desde el noviazgo. Porque si el otro dice, no, yo hago lo que quiera, ¿cómo se va a ir con esa persona? Si el novio no quiere ir ajustando, cuando vaya a vivir, yo hago lo que quiera, en todo sentido. Entonces se va el viernes y llega el martes. ¿Usted cómo me puede decir algo? Yo trabajo, necesito disfrutar. Piensa que anda soltero, entonces ¿para qué se casó? Si usted se va a ir desde novios, muchachos, desde novios, tiene que hablar las cosas y ajustarlo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llegar a ser uno. Los que estamos casados, oiga, tenemos que ajustar la cosa a llegar a ser uno. En cada área. Es la voluntad de Dios que no es de hoy. ¿Cuándo colocó esa voluntad Dios? En el momento en que formó al hombre. No cambia. Mire todas las generaciones sobre la tierra. Mire todas las historias que ha pasado sobre la tierra, toda la historia de la humanidad. Eso no cambia. No cambia. Que hayan culturas terrenales y naturales con tradiciones, porque no conocen al Dios vivo. Es diferente. Recuerda que sobre la historia de la humanidad, el Dios vivo solo tenía una información Israel, pero no conocían la voluntad de Dios, porque Pablo sabía de la ley, conocedor de la ley, pero no conocía la voluntad de Dios que lo marca la gracia. Entonces, en Efesios, por eso está la palabra en Colosenses, perdón, en donde estamos leyendo en Marcos, que Jesús le habló y le dijo, mire, así es. Y el versículo 9, los dos se unieron y el propósito, mira, joven, cuando usted tenga su novia y la joven tenga su esposo y llegan a casarse, el propósito es que hasta que lleguen a los 100 años, 150, los dos, pasando toda clase de vicisitudes, de dificultades, de problemas, de adversidades económicos, de salud, de familia, juntos. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿dónde va el mensaje que, es que él le pega a la esposa? Esa no es la voluntad de Dios. Ni es Dios que dice que haga eso, que es lo que vamos a ver. El juntos pasar las cosas es problemas, que la economía bajó, un problema de salud, problema con los hijos, con las familias. Pero si estamos en la voluntad de Dios, se pasa todo eso bien. Bien. Uno no entiende, pero en medio de la adversidad se va a estar bien. En medio de la dificultad se va a estar bien. Porque Dios da su gozo, su paz, su amor. Entonces, esa es la voluntad de Dios. La pregunta que cada uno se hace, que debemos de hacernos es, lo que dice ahí en Marcos 10, del 6 al 9, ¿es lo que se escucha? ¿Qué debemos de hacer? La voluntad de Dios. ¿Entendidos en qué?
en la voluntad de Dios. Vamos a Colosenses 3, del 18 al 21. Familia, no esperemos que si somos insensatos respecto a la voluntad de Dios, las cosas marchen. O sea, si se es insensato respecto a la voluntad de Dios, no espere que el hogar funcione. Tenemos que ser entendidos en la voluntad de Dios y el hogar va a funcionar. Uno dice en el mundo, ¿por qué hay tanto problema en los hogares? ¿Por qué? ¿Por qué en la clase alta, que tienen economías abundantes, estructuras académicas, gente inteligente, hay dificultades? Si fuera la estructura académica y la inteligencia, en esos hogares no debería de haber problemas. Pensemos. Pero los mismos problemas y dificultades que tiene la clase alta, la tiene la clase baja. Los mismos. Y la tiene la media y la media alta. Los mismos. Preguntemos. El problema no es de inteligencia natural. Porque si no, la gente que tiene mucha inteligencia y estructura no tuviera dificultades en los hogares. Dios te llamó a que vivas bien en tu hogar. La gracia es sobrenatural, es perfecta. Dios te llamó a eso. Es hacer un alto y comenzar a enrutarnos en la voluntad de Dios. No dejarnos absorber por la voluntad del hombre. Por favor, nosotros estar firmes. Es buena, es fácil. Les comparto algo y esta semana le decía a Andrea desde pequeña y pues Andrea, porque pues Patricia, mi esposa, pero decía Andrea, cuando usted salga, es como vivimos nosotros. Porque cuando usted salga va a haber otras maneras de vivir. Así no es, Andrea. Es como vivimos nosotros, así. Esa es la manera. Y aún se lo digo, le digo, ves aquí. Porque hay una voluntad de Dios. Nuestra voluntad sometida a ¿qué? Y le oro a Dios que inicies con la mía. Mi voluntad sometida a la de Dios. Y ahí toca humildad. Porque uno quisiera muchas cosas. El entendimiento lo enreda. No, es la voluntad de Dios. Entonces dice Colosenses 3 del 18 al 21. Versículo del 18 al 21. Vamos a ver lo del hogar, cuál es la voluntad de Dios. Hay que conocerla, entenderla. Significa que el esposo debe tener un tiempo para leer y que comprenda. La esposa y los hijos. Si no hay lectura de palabra, si no se ora y se le pide a Dios, no esperemos que esa voluntad se cumpla en el hogar. Va a haber la insensatez. Es decir, yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Y si yo hago lo que quiero, lo que a mí me parece, pues se va a ir al precipicio. Debemos de ajustar a la voluntad de Dios, que es como perfecta. Versículo 18. Casadas, las mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Entonces, habla de la mujer, debe estar sujeta al marido. Esa es la voluntad de Dios. Y ese sujeta no significa que el esposo maltrate, ni psicológico, ni mental, ni físico, ni económico, de ninguna manera. Sujeta es que debe haber una cabeza en el hogar. Y esa cabeza, quien la colocó fue Dios, que dijo que es el hombre. Esa es la voluntad de Dios, familia. O sea, el hombre no es cabeza porque el hombre quiso. La voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Y que colocó a la mujer como ayuda. El hombre solo no puede. Esa es. Entonces, generacionalmente llegan las luchas de poderes. La igualdad. ¿Y qué cantidad de mensajes? Por favor, enfoquémonos en la voluntad de Dios. Usted escucha, sí, yo hablo del tema si quiere, le cuento, pero en el hogar, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la familia, la vida donde nosotros estamos. ¿Cómo vamos a
a vivir mal por ser insensatos. Insensato es dejar a un lado la voluntad de Dios. Esa es la primera. Versículo 19. Maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. No maltratar. Y eso va desde el joven. El problema más grave de la sociedad es la violencia intrafamiliar. Como padres debemos de enseñarles, los que tienen hijos varones, de cómo de tratar a la mujer. Como padres, al que tiene, no la puede gritar, no la puede ofender, menos pegarle. Yo le digo a Andrea, el novio que de novio la grite, se tiene que salir de ahí corriendo. Si la grita de novio, cuando se case, la vuelve una nada. Tiene que ir a hablarlo desde ya. Si no, como padres debemos decirle al muchacho, ¿por qué? Porque hay un generacional, unos cuentos allá raros. No, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre debe amar a la mujer. Y ese amor es como Dios la amó, como nos ama a nosotros. Es un amor de dar la vida, familia, es la voluntad de Dios, por favor. Los hogares de la congregación, yo oro mucho para que la voluntad de Dios se haga, que podamos verla, no la nuestra. No, es que yo quiero así. No, el hombre ajustado a la voluntad de Dios, la mujer ajustada a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, el hombre, ¿qué debe hacer? Amarla. Y luego dice, no sea áspero con ella. ¿Sí? No ser ásperos, duros, toscos, atarbanes. Estos días o sale, hay que ser cordial, amables. Y en medio de las dificultades, tiernos, en medio de la adversidad, como hombre, ¿qué debes de hacer? Orar, echar las angustias en Dios, no en la mujer. Usted no puede coger la mujer a batacazos. No, usted tiene que echar las angustias en Dios, los problemas en Dios. Cuando llegue la mujer, bien. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estos dos versículos, 18 y 19, pensemos, ¿esa voluntad la estamos haciendo en el hogar? Cada uno. Si ajustamos como familia, avanzamos mucho, que es perfecto. No, yo hago lo que dice el mundo, es imperfecto. ¿Qué va a pasar? Destrucción, problemas. Entonces, familia, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Un niño ahora, a los 6 años, a los 7 años, le están diciendo en el colegio cosas opuestas a esto. Si usted como padre, como madre, usted no habla con su hijo y le muestra la palabra, y como decía Argenis, si no se congrega y no, el niño no lee la palabra, el niño va a crecer con una manera de pensar que le están diciendo el mundo, que no es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es imperfecta. Va a haber problemas, va a haber dificultades. La voluntad de Dios es que el hijo obedezca en todo. A un padre que está sometido a Dios, una madre que está sometida a Dios. Recuerda que primero está el papá y la mamá, ambos haciendo la voluntad de Dios. O sea que el hijo está bien orientado en la voluntad de Dios, no del hombre, no lo que quiere el papá. No es idea del papá, no es idea de la mamá, es el fundamento de la vida para él. Papá y la mamá, un día Dios los llama, él queda. Él sigue sometido a una voluntad de Dios para que viva bien sobre la tierra. Luego dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Que pedirle sabiduría en cada edad cómo tratar al hijo. Para no desalentarlo, tenemos que darle ánimo, formarlo, relación con Dios, porque cada hijo es diferente. Cuándo ajustar, cuándo hablarle, cómo disfrutarlos. Dios nos da las cosas para disfrutar. Entonces, familia, tenemos que nosotros ir mirando cada día si nosotros estamos siendo insensatos al dejar al lado la palabra o pedirle a Dios, Señor, yo estoy haciendo lo que a mí me parece y me estoy enredando la vida, sabiendo que me llamó.
Me someto a su voluntad, ser humildes. Me someto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Al hacer la voluntad de Dios, entendido en la voluntad de Dios, que es perfecta, Dios nos sostiene en medio de la adversidad. Al hacer la voluntad de Dios no significa que no vaya a haber ninguna adversidad o dificultad. No, va a haber, pero Dios, su misericordia va a estar presente, su amor va a estar presente. Pero a medida que hacemos la voluntad de Dios, hay una promesa, que se van despejando las cosas como la aurora, hasta que llega la plenitud. El sol va saliendo oscuro, va aclarando hasta que llega la plenitud. Al hacer la voluntad de Dios como familias, vamos a hacer eso. Pero eso es necesario, para poder hacer eso, ser entendidos, es necesario el tiempo con Dios. En los hogares debemos de animarnos a leer la palabra. Mira, la meditación llega a los celulares, a la página, y usted le llega el mensaje, sí. Y el joven, el niño, están los grupos que llegan en el hogar, el papá no que la lea, si la leen como familia o cada uno independiente, pero debemos de hacerlo. Si no lo hacemos, no vamos a ser entendidos en la voluntad de Dios. Pero sí sabes qué va a suceder, que en los colegios y las universidades nos están presentando una voluntad terrenal y natural, que es imperfecta, que va a generar problemas a la persona. Al hacer la voluntad de Dios vamos a vivir bien, vamos a estar seguros. Primera de Pedro 3:7. Esperar a los hijos, hay que pedirle sabiduría porque cada hijo es diferente. Entonces, por ejemplo, la forma de ser los hijos, unos hay que, por decir algo, empujarlos, y hay otros que hay que atajarlos, ¿sí? La manera de hablarles, de decirles. Entonces, no ser toscos, no ser agresivos, no maltratarlos con el vocabulario, ¿sí? Sino ayudarles a salir adelante en esa edad. Como colocarse uno cuando uno era esa edad, ese muchacho, todo lo que le sucede. Entonces, por eso hay que pedirle sabiduría a Dios cómo tratar al hijo, porque cada uno es diferente. Entonces, cada uno, así como decimos que Dios es sabiduría para ser entendidos, debe ser para eso. Primera de Corintios 7, del 2 al 5. Primera de Corintios 7, del 2 al 5, estamos hablando de la relación de pareja. Como novios, uno no se imagina nunca que llegue el momento a negarse. Si cuando uno como novios a toda hora quiere estar juntos. ¿Sí? Pero mira lo que dice aquí. Entonces dice Primera de Corintios 7, del 2 al 5. Primera de Corintios 7, del 2 al 5 es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Estamos hablando del hogar, de la familia. Debemos de afirmarnos, mira, al ser insensato de la palabra nos vamos a ver afectados, siendo escogidos, siendo llamados por Dios para vivir bien. Pero si soy insensato a la palabra, me enredo, nos enredamos. Tenemos que ser entendidos y que nuestra voluntad se someta a la de Dios. Entonces dice, 1 Corintios 7, del 2 al 5, entonces la mujer debe tener su esposo y el esposo debe tener su esposa. Uno. De ahí para adelante no es la voluntad de Dios. Lo que usted escuche de ahí en adelante, no nos desgastemos. La voluntad de Dios es esa. ¿Qué nos vamos a desgastar en lo otro? Entonces, estamos en la voluntad de Dios. El esposo tenga una esposa y la esposa tenga un esposo. Entonces, los que tenemos los hijos, la hija, los hijos, hay que decirle, usted hay que guardarse y tener una nomás. Y si tiene una novia, debe tener una. No puede andar con 8 y 10 de picaflor y porque es el chacho, o la mujer tampoco puede andar con 5 o 6 porque es muy bonita y todo. No, pero uno. No, que de ahí para adelante la voluntad de Dios, de la voluntad es esa. Se casó, que mire, ya uno se casó, ya ni para qué mira. Ya escogió, la mujer ya escogió, ya, ay, pero que tuvo la oportunidad, nadie la obligó, nadie, ay, no, tiene que comenzar a trabajar a ser uno, lo que ya vimos, hay que comenzar a trabajar a ser uno,
Hacer uno. No, es que yo la quiero así. Ah, bueno, comience a trabajar los dos a hacer uno. No mira al otro lado. Tiene que mirar ahí cómo hace. No, que es muy difícil. Orar, paciencia, amor. Porque es de lado y lado. Entonces, ni para qué vaya a mirar. Ya mira, esa es la voluntad de Dios. Lo otro no nos vamos a desgastar. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer del deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aparece una palabra que es deber. ¿Qué es deber? ¿Qué es deber? En lo natural, ¿qué es deber? Pero un compromiso si quiere o no quiere. Esa palabra no nos gusta. Obligación. Entonces, mira, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, es obligación. Uno no le gusta eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Usted, cada generación sobre eso tiene conclusiones y dice cosas. No, la voluntad de Dios es que eso se haga. Y piense cuando usted era novio o novia. O si usted es novio o novia ahorita, piense. Pero si dice que cumpla es porque en el tiempo va a haber problemas. Porque alguno de los dos no va a hacer eso. Y si uno de los dos no cumple con eso, va a haber dificultades. Porque es que la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios es que no, que cumpla, es una obligación. No que yo opino que, no. Todo lo demás, familia, son conclusiones de voluntad terrenal, natural, pensamientos de hombre, de filosofías que destruyen. Familia, voluntad de Dios es que se haga eso. Luego dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Ese negarse, el que el cuerpo de la mujer es el mío y el mío es de la mujer, eso en el mundo no es el mensaje. Si el hombre supiera que el cuerpo de él es el de la mujer, cuidaría a la esposa. En todo sentido. Si la mujer ve la voluntad de Dios que el cuerpo de ella es el del esposo, cuida al esposo. Voluntad de Dios, conocimiento, entender eso. No, es que haya una corriente que eso es pasajero. Lo que el hombre está pensando hoy sobre la vida de pareja, en 50 años llega otro pensamiento, en 100 otro. Todo eso no sirve. Es sencillo, es fácil, está puesto. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Esto que Dios le reveló a Pablo no fue que fue ahí, desde el Edén. Dios, desde que formó al hombre, está eso, familia. No podemos nosotros llegar a conclusiones aparte. ¿Y por qué? Pues el hombre busca a otra o la mujer busca a otro. ¿Y por qué? Porque es que la voluntad de Dios es que no se nieguen. Y usted se niega, está abriendo puertas. No hay que negarse. Hay que, familia, la voluntad de Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es ir ajustando eso. Para comprender la voluntad de Dios es necesario leer la palabra. Dios te llamó, que la alumbre el entendimiento y nuestra voluntad, someterse a la voluntad de Dios en amor y conocimiento. Miremos lo que dice primera de Pedro 3:7. El marido dice, debe vivir con ella sabiamente. ¿Cómo debe vivir el esposo con la esposa?
Quiere decir que debe pedirle sabiduría a Dios, porque esa ayuda idónea, si imaginémonos, si la palabra dice que usted debe vivir sabiamente, o sea que la cosa no es fácil, eso no es así. Por eso los problemas, porque el hombre llega a la relación a las patadas, ahí a hacer lo que él quiera, como le parece, y se enreda la vida. El hombre tiene que pedirle sabiduría a Dios para tratar a la esposa. El hombre debe vivir con ella, ¿qué? Sabiamente. Luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Honor. ¿Qué es honor? Exaltarla. El trato. Cuando usted envía una encomienda y dice, ojo, esto es un cristal, esto se puede dañar un computador. Ahí me lo colocan en otro lado y lo empacan de una manera especial y le dan un trato diferente. Eso no coge ni... No. La caja de que usted lleva de ropa, la tiran. Pero cuando usted dijo eso, desde el que lo recibe, lo que lo envuelve, el que vuelve y lo recibe, el sitio en que va en el carro, en el avión, todo es especial. Todo es especial porque eso, ¿cómo tiene que llegar? Intacto, porque es frágil, es delicado. Así es la mujer. Pero, ¿qué ha dicho el hombre tan inteligente a la voluntad del hombre? La mujer es igual y más que el hombre. En esa lucha de poderes equivocados del hombre, no salimos de la voluntad de Dios. Como congregación debemos de orar que la voluntad de Dios, hombre, si Dios hizo eso, no es malo, esa es la voluntad de Dios que es perfecta. ¿Cómo va a ir a hacer otra cosa? ¿Y por qué lo hace? Porque no conoce la voluntad de Dios. Dios te llamó a ser entendido en esa voluntad, a aplicarla, a vivir en ella. Luego dice, como acorderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbos. Entonces, ¿cómo si el hombre vive sabia, le pide sabiduría a Dios para tratar a la esposa y la trata de esa manera, va a haber violencia intrafamiliar en el hogar entre parejas? No va a haber. Pero ¿qué nos sucede a nosotros? No oro, entonces la mujer me dice cualquier cosa, pues la grito. Y si me devolvió el grito, pues le sacó la mano y tenga. Y la mujer saca el sartén y se la coloca. Y de ahí pasan a cuchillos y de ahí... Difícil, familia. Cuando conocemos la voluntad de Dios, sabemos, y hay que decirle al joven, igual a la mujer, quién es. El hombre, como padres, tenemos que decirle a los hombres cómo de tratar a la mujer, cómo debe ser con ella, con la novia, y si llega a casar, y con todas, ¿no? Pero ya en la relación de noviazgo y todo, ¿cómo debe ser? Eso es lo que es, y es la voluntad de Dios, eso no es idea de Pablo ni nada, y es desde que Dios formó al hombre. Entonces, para finalizar, vamos al Salmo 143:10. En 8 días continuamos con la voluntad de Dios, entendidos. Y eso es un proceso porque está el ego nuestro. No es que yo quiero que las cosas sean así. La voluntad de Dios es perfecta. No hay más arriba, no hay algo mejor. Es perfecta para vivir aquí en la tierra. Recuerda que esa voluntad es para vivir aquí en la tierra. Que usted esté bien. Salmo 143:10. Enséñame, el rey David, enséñame a hacer tu voluntad. Recuerda que el rey David tuvo una relación con Dios especial, de la palabra, de la gracia. David, el resto del pueblo no podía decir eso. Solo decía David y nosotros. Enséñame, revele, muéstrenos, ser entendidos en la voluntad de Dios, porque está la voluntad humana terrenal que nos complica las cosas. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Como decía el rey David, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que nos vaya corrigiendo. No importa qué hayamos hecho ayer, antier, Dios te llamó. Y oramos para que Dios alumbre el entendimiento. En las relaciones de hogar suceden muchas cosas
que hieren, que lastiman. Muchas cosas se dicen. En algunos se hicieron, ojalá que no, pero se dicen, se hacen. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tener la capacidad de entender la voluntad de Dios, que cada día es nuevo, que lo de ayer no, que es nuevo para cogernos de la mano y vamos a salir adelante. Ante esta dificultad económica, ante el problema de la salud, cogidos uno, llegar a uno, vamos a salir adelante. Pero si no usted haga lo que usted quiera, el problema es suyo. Entonces, es familia, enséñanos que Dios revele. Para comprender la voluntad de Dios, necesario la relación personal. Gracias, conocimiento, no ritos, no penitencias, no sacrificios. Apartar un tiempo, así como usted conoce y entiende su profesión, su ocupación, y usted la maneja, es necesario para la palabra de Dios. Familia, Dios nos llamó a conocer su voluntad porque el milagro de Dios sucede. Lo sobrenatural, lo más hermoso que es entender y conocer a Dios sobre la tierra, el mayor privilegio. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.